¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Bienvenidos a Mindset con Enrique y Esteriga, directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, donde sanarás desde adentro hacia un nuevo camino para disfrutar de un mejor destino. Descubre cómo lo que piensas determina acciones intensas. Rompe patrones y fortalece cimientos en fe Arte y propósito. Hola, ¿cómo están? Es Enrique Higa y Esther Blas Gigas, somos directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, un lugar donde las personas llegan a desarrollar sus dones y talentos de una manera muy práctica y también en un ambiente muy seguro, ¿verdad? Con maestros profesionales, maestros que tienen muchos años de experiencia y también han ido a las universidades. Y estamos ahí para servirles. Nuestro teléfono es 323-804-1249. Y este programa es Mindset. Mi maestría es en educación y también en lo referente a la teología. También otra maestría en la teología. ¿Y Esther tiene una maestría en qué? en educación musical, ¿verdad? Lo mío, sí. Sí. Educación musical y teología de la adoración. En mi caso he estudiado psicología clínica y me enfatizo mucho en lo que es el matrimonios y familia, con terapia familiar, psicoterapia familiar y de matrimonios también. Sí, la manera como nosotros complementamos es porque como yo me dedico a la enseñanza, me gusta la estructura y como ella se dedica a la parte psicológica de las personas, del diario vivir, entonces ella se enfoca mucho en la parte práctica, ¿no? Entonces ahí combinamos los dos, yo doy la estructura y ella da la práctica, que es muy buen complemento y es algo que lo estamos desarrollando en estos tiempos. Y ¿no? es lo que el título de esa sesión de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, los días martes, estamos tocando, el programa se llama Mindset y es lo que quería explicar un poquitito, significa lo que en español significa mentalidad, el mindset, ¿verdad? Entonces es un conjunto de pensamientos, de creencias, de actitudes que determinan cómo una persona interpreta la realidad, ¿no? Y responde a los desafíos que se presentan de día a día. Y muchas veces esas respuestas, esa interpretación de la realidad se ha desfigurado por algún problema emocional, por algún trauma desde muy niños y que sigue arrastrando a la adolescencia, a los jóvenes. Y en la edad adulta, algunas veces no entendemos por qué nuestras reacciones son agresivas o deprimentes o ansiosos Negativas, ¿no? o negativas. Entonces, O también positivas. Depende de nuestra crianza, ¿no? entonces la mente es un instrumento que Dios nos ha dejado tan poderosa, tan hermosa, y que lo más hermoso es, como dice la palabra de Dios, puede renovarse. Es plástico. La plasticidad de nuestra mente ayuda muchísimo para que esos traumas no sean de obstáculo para completar la obra que Dios tiene para nuestras vidas. Una cosa ¿verdad? que tú dijiste es cosas que traemos del pasado. O sea que el temor puede activar heridas, ¿no? Ujú. Los temores que tenemos pueden activar ciertas heridas en nuestra alma, en nuestra respuesta, que puede desenvolver en algo negativo o también algo positivo, ¿no? O sea, si tenemos cosas negativas en nuestras vidas y alguien nos dice algo que tiene que ver con esa parte negativa, activa, ¿no? Una reacción que puede ser positiva o negativa, ¿no? Y justamente en esta tarde vamos a hablar acerca del... Antes Perdón, de terminar, sigue, quiero sigue. nada más decir, en otras palabras, solo En como otras estamos palabras. hablando, mindset, y que está diciendo Enrique acerca de la respuesta, nuestras reacciones, es la forma en que piensas acerca de ti mismo, Ujú, acerca de los demás y acerca del mundo también. ujú, ujú. Porque la forma como tú piensas de ti puede ser una forma como negativa, como no es la forma como Dios te creó. Entonces ahí es donde vienen los complejos, Claro. las dudas, los temores. Ujú. ¿Cómo piensas de las demás personas? Algunas veces sin darnos cuenta nos sentimos atacados por una palabra de la otra persona, pero no es por la otra persona, es simplemente porque esa palabra o esa actitud levanta en nuestra mente ese recuerdo que tal vez lo tuvimos bien metido en nuestro cerebro
y no entendemos por qué reaccionamos así. Pero esas actitudes no tienen nada que ver con la otra persona, Claro. sino con nosotros mismos. Por eso es importante explorar nuestra mente, explorar nuestra vivencia para poder dejar que el Señor transforme nuestras vidas con la palabra del Señor, O sea que ¿verdad? también tiene que ver con nuestra percepción, ¿no? A veces yo he estado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando antes, bueno, antes de conocer al Señor y también conociendo al Señor, cuando estábamos conversando, yo miraba a otras personas que estaban conversando, por ejemplo, y me miraban, yo pensaban que está hablando de mí y pensaban que está hablando mal de mí. O sea, ciertas cosas negativas en mi vida activaba esa percepción de que estas personas mis amigos, posiblemente amigos míos también, estaban hablando mal de mí, pero en realidad ni estaban hablando de mí, ¿no? Y muchas veces miramos las caras de las personas y creemos, ¿no? Percibimos que Ujú. están hablando algo de nosotros, o están hablando mal de nosotros, o están interpretando algo mal de nosotros, pero en la realidad posiblemente no sea eso, ¿no? Simplemente es que nuestras percepciones, debido a nuestro pasado, activan ciertas heridas en nosotros que hacen que reaccionemos a eso Y, es, negativamente, y ¿no? esa situación es tan compleja, tan Ujú, conflictiva, que nos impide tomar las decisiones correctas para nuestras vidas. Estamos andando de un punto a otro punto, vagando de un punto a otro punto y no crecemos. Nos ujú, sentimos que estamos estancados emocionalmente, ujú. espiritualmente, físicamente, y nuestras emociones atrofian nuestra forma de pensar, nuestros Ajá, pensamientos. Y entonces, ¿qué resultados tenemos? Resultados negativos que algunas veces hasta nos desanimamos, mm, y en muchas oportunidades he notado que la persona puede entrar en una depresión tan profunda que evita que pueda entender ujú, cómo Dios la formó, la creó a esa persona, y los dones y talentos, y ya no ser ocultos esos dones y talentos que no pueden entender que tienen habilidades. ujú, He mirado familias, por ejemplo, he mirado el caso de hace muchos, muchos años atrás, cuando trataba a una persona por violencia doméstica. ujú, Esta persona se creía que no servía para nada. ujú. No había terminado su high school, era y Secundaria, ¿no? todavía secundaria, y era joven, ya tenía 2, 3 hijos. Y cuando empezamos a a a a ir desarrollando esa mentalidad, entendiendo esa mentalidad negativa que no venía de quién era ella, sino de todos los traumas que había pasado, de todos los complejos, de toda esa actitud de menosprecio, esa actitud también de víctima. Entonces, cuando ella empezó a trabajar en esa área, empezó a mirar que tenía habilidades innatas y Estaban habilidades. escondidas ahí. Sí, entonces, porque no conocía de Dios como una hija de Dios. Conocía a un Dios que estaba ahí, pero nada más. Después ya entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Durante el transcurso que tuvimos como más de 10 meses. Entonces, y esa persona, cuando de repente quiso estudiar algo más, terminó su high school, terminó su secundaria y entró a la escuela para continuar enfermería. Me encantó verla tan contenta de saber que tenía habilidades para hacer algo más, una carrera más para su vida, ¿no? A mí me Entonces, pasó algo es lo que parecido, ¿no? podemos hacer. Porque me acuerdo como, bueno, yo soy el hijo mayor, el chonan, en japonés dice chonan, y dicen que normalmente el primer hijo normalmente es como un guinea pig, es el hijo con el cual tú aprendes a ser padre. Entonces el primer hijo normalmente se cometen muchos errores, ¿no? Y yo creo que conmigo cometieron muchos errores, porque cuando yo cometí un error o me portaba mal, me decían, tú eres un bruto, eres un tonto, o tú no sirves para nada. Y parece mentira, pero ese pensamiento quedó en mí por 30 años, creo, como aproximadamente Y 30 años. muchas veces tal vez Claro, todavía continúes y hasta ahora, todavía, lidiando no, con hasta esos ahora lidero con eso. pensamientos. Pero Ujú. me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en el college inglés, me sacaba muy buenos grados y la directora del departamento de música y arte me dijo, tú tienes potencial para terminar una carrera en una universidad. Y yo, ¿por qué? Tiene muy buenos grados, me dice. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces me dijo, si algún día quieres ir a la universidad, yo te puedo recomendar. Y 2 años después, que ya terminé mis clases de inglés, me acuerdo, fui y le pregunté si me quería ayudar. Y sí me ayudó. Miss Spuller, se llamaba la directora, todo el departamento de música y arte en Rancho Santiago College. Y entré a la universidad y me acuerdo que cuando me gradué y recibí el diploma, miré el diploma y dije, caray, no soy tan bruto como pensaba. O sea, hasta el momento que recibí el diploma, todavía tenía en mi mente que yo todavía seguía siendo bruto.
Pero dije, no, pero una prueba de que sí tengo capacidad. Entonces, y así pasan con muchas personas, ¿no? Porque Y, hay temores que tenemos en nuestras vidas y no creemos en nosotros y, mismos. y recordemos que Ujú, esas vivencias ajá, no van a desaparecer de la mente. ujú, Vamos a seguir batallando. enfrentándolas en diferentes situaciones. Hay momentos que ya pensamos que ya lo superamos, Ujú. pero de repente vienen algunas actitudes o reacciones de alguien más que viene otra vez a venir en nuestra memoria Que activa ese ese tipo de botón, ¿no? problemas, ¿verdad? Ujú, Pero la diferencia ya, cuando ya uno va creciendo y va ujú. conociendo la palabra de Dios y va aprendiendo la palabra de Dios, la diferencia es que aprendemos a enfrentarlas. Reconocemos inmediatamente esa actitud que activó nuestra mente, nuestro antiguo Mm, yo, podría ujú, decirse, o nuestra actitud antigua, pero la palabra de Dios viene a nuestra mente y ujú, nos dice, no, tú eres una nueva criatura, tú eres amada, tú ujú, eres una persona como yo te creé, ujú. inteligente y la sabiduría viene de mí. Hay una cosa Entonces, que perdón justo un vamos, ratito, perdón, sí, entonces, sí. entonces de repente la persona es, sí, se me fue, pero es importante entonces memorizar versículos bíblicos, Ujú, porque cuando uno conoce la palabra de Dios y aprende, y eso es lo que vamos a mirar ahora, ujú, aprende la palabra de Dios, vamos a nosotros a enfrentar esos problemas. ujú, Y es lo que vamos a ver ahora, el temor de Dios y la transformación de la mente. Y el ujú. temor de Dios no es vivir con miedo, ¿verdad? Ajá. De No acuerdo a la es palabra, el temor de Dios no es miedo. No es vivir con miedo Mm, ante Dios, no, ujú, sino con un profundo respeto ujú. y reverencia, amor y reconocimiento de su santidad, de su autoridad. Imagínense el creador de todas las cosas. Ujú, ¿Cómo no le vamos a dar toda la autoridad a él, verdad? Cuando una persona aprende a temer a Dios, su manera de pensar comienza a cambiar, a cambiar. ¿verdad? Y esa transformación se refleja en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en las decisiones que tomamos, en la forma como vivimos. Yo me- ¿Recuerdas, Enrique? Perdón, estuvimos hace unas semanas atrás, ya tal vez ujú, un mes o 2 meses ujú. atrás, que vimos las dos diferencias del temor. El temor De que adoración, basado en la adoración, y sí, el temor basado en miedo. es El basado en temor las basado en miedo emociones. es el mundo, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron siempre. Ujú, Antes de conocer a Dios, para mí el temor era miedo, exacto. algo, ¿no? Entonces, basado en las emociones que Claro. cambian, Pero ahora que que es conozco a el Dios, mi miedo, temor es basado en la adoración, en mi relación con Él, en saber que Él es único. viene de jiré, la palabra Ujú, jiré, ¿no? Que exacto. significa un temor basado en la adoración, Ujú, basado en mi relación con Él. Y ahora hay una cosa que quiero aclarar ahorita. Ahorita vivimos un mundo en el cual dice tenemos que expresar nuestras emociones, tenemos que expresar lo que creemos. O sea, dice lo que creemos. Ahora la pregunta es, ¿en qué creemos? Cada persona tiene una creencia diferente. O sea, no hay una creencia superior, una unidad. O sea, entonces, es por eso que ahorita en la sociedad hay tantas formas de pensar, ¿no? Que no tenemos unidad, no hay unificación. Pero sin embargo, cuando unificamos nuestros pensamientos basados en el temor de Dios y cómo eso va transformando nuestra mente, empieza a haber una unidad. Yo me acuerdo cuando yo recién conocí al Señor, no, el año 92, fue mi segundo año en la universidad, yo entré en la universidad en el 91 y en el año 92 conocí al Señor. Y siempre me acuerdo esta palabra, este, siempre viene en mi mente cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sé que la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece está hablando de contentamiento. Pero en ese momento yo no sabía acerca del contentamiento. Yo solamente creí lo que decía la palabra como buen japonés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cada vez que tenía un problema en un examen o no podía hacer bien una tarea, y me frustraba cuando estaba estudiando después de 2, 3, 4 horas de lectura, y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repetía, lo repetía, lo repetía, sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios, porque yo no leía la Biblia, a pesar de que había aceptado a Cristo. Pero sin embargo, esa palabra, esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ayudó para poder terminar la carrera, porque yo no creía en mí. Pero sin embargo, eso me dio fuerzas, porque la palabra, el temor de Dios estaba transformando mi mente, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el temor de Jehová? El temor a Dios en la adoración no es miedo, sino es una actitud de reverencia y un asombro profundo ante su santidad.
Esta actitud nos acerca a Dios, ya que reconoce la grandeza de nuestro Creador en una entrega total, ¿no? Entonces, en la Biblia, el temor de Dios no es vivir aterrorizado de que Él nos castigue. Es una actitud de profunda reverencia, confianza y reconocimiento de quién es Dios. Es darle a Dios el lugar más alto en nuestra vida, de modo que su voz, la voz de Dios, tenga más peso que cualquier opinión del mundo, inclusive que nuestros impulsos, ¿no? Realmente, la palabra de Dios nos habla de que el temor de Dios, Ujú, y ese es el número uno, porque vamos a estar mirando cómo el temor de Dios ujú, transforma nuestra mente, ¿no? ujú, Transforma nuestra mente y nos lleva de victoria en victoria. Y esa transformación se va a ver en nuestras acciones, en nuestra forma como hablamos, ujú, cómo pensamos. Vamos a estar más conscientes de quiénes somos, que ujú, somos hijos, ujú. Herederos herederos por de medio de Dios, Cristo. ¿verdad? Entonces, y vamos a mirar el número uno, que está mirando Enrique, es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Me Ujú, encanta el Salmo 111:10 que dice, ujú, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ujú. Me encanta cuando dice buen entendimiento, Y practican. ¿no? Tienen todos los que practican. Entonces, cuando estuvimos compartiendo esta parte, Enrique, yo decía, yo siempre oro y siempre me encanta orar y decirle, Señor, dame sabiduría en diferentes situaciones, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios en Santiago nos dice, pidan sabiduría, porque Ujú, Él va a dar hasta que sobreabunde, se va a dar toda la sabiduría. Y mi oración, la mayor parte de las veces, es eso, pedirle sabiduría y discernimiento. Pero cuando estábamos leyendo ahora este versículo 111, que decía el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el buen entendimiento tienen todos aquellos que practican. Yo nunca había Entonces, entendido este versículo de esa manera, porque nunca me lo ujú, habían explicado de esa manera. Me decían, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo decía, temor de Jehová, miedo. O sea, yo lo interpretaba de esa manera. Cuando uno no miedo. conoce a Dios, uno lo interpreta de acuerdo Sí. a tu background, de acuerdo a tu pasado. Entonces, para mí, temor era miedo, era ridículo. Y una de las cosas que yo más he tenido temor en la vida, y hasta hoy día tengo temor de hacer ridículo, ¿no? Entonces, para mí el temor era hacer ridículo. Pero acá dicen dos puntos, no solamente dice temor, dice temor y buen entendimiento. O sea, el temor de Dios está bien explicado cuando hay un buen entendimiento de lo que realmente significa el temor de Dios, ¿no? Sí, entonces, buen entendimiento y la práctica. Entonces, estaba diciendo acerca de que cuando de repente yo oró mucho para decir, Señor, dame Ujú, sabiduría, ¿verdad? Pero no entendía exactamente lo que le estaba pidiendo a Dios. ujú, A Dios le estaba pidiendo sabiduría y sabía que Él me iba a dar sabiduría porque en la Biblia en Santiago me dice, pídele porque te va a dar bastante, no, o sea, que sobreabunde. ujú, Pero yo tengo una responsabilidad. Cuando ujú. tú le pides a Dios algo, hay una responsabilidad, una acción que tú tienes que hacer. Ajá, Entonces, mi responsabilidad está aquí, practicar. en ese versículo, en ese Salmo 111:10, que Ujú, dice que tengo que ujú, entender lo que Dios quiere de mí, entender el propósito de mi vida. Muy buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, mira lo que hay aquí. ujú. Los mandamientos, ¿te acuerdas? Dice también reconocer los mandamientos. Hay un versículo que creo que tú los tienes ahí en Oye, oh Hebreos. Israel, Jehová nuestro Ajá. Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu espíritu y con toda tu alma. Son tres. Y en el Nuevo Testamento aumenta mente, No, de y Mateo. también de Hebreos, el que tienes tú ahí, 8, 10, 13, de Dice, Hebreos. dice, Ujú. ¿quién hace posible esa transformación? La transformación de la No, mente no, perdón, comienza con Hebreos. sí, Hebreos Lee 13. Hebreos. Ajá. Dice, por lo cual este es el Ujú, pacto que haré con la casa de Israel ujú, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. ujú. Empieza así. Sí, De ellos y sobre su corazón. los Ahora la pregunta que escribiré. es, dice, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón. ¿Qué significa corazón? Y sobre su corazón, Y sobre su perdón, corazón. y sobre su Ajá. corazón las Escribiré. escribiré. Ahora la pregunta es, ¿qué significa corazón? La palabra corazón viene del griego cardia, significa el asiento desde donde fluyen
tus valores y tus valores y tus conocimientos. Entonces, si ponemos en práctica, tenemos que poner los valores de Dios en nuestro corazón Ujú. para poder entender. Exacto. Entonces, sí. Entonces, no solamente es pedir, Dice, pondré mis leyes en la mente, ¿no? no solamente es pedir, sí, es bueno pedir, Ujú, pero tenemos que entender ujú, cuando pedimos que Dios está esperando de nosotros ujú. una respuesta, una reacción, una acción. Si yo le pido a Dios, Señor, dame sabiduría, entonces, ¿qué es lo que queda de mi parte? Dios me va a dar sabiduría y Él quiere darme sabiduría hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pero ¿qué está esperando Él? Ujú, Que yo aprenda ujú. y que deje que el Señor ponga en mi mente, como dice aquí, pondré mi ley en tu En tu mente, en la mente mente de ellos, y y sobre el sobre corazón. su corazón escribiré, Les como tú escribiré. dices que el corazón es El asiento, tu asiento. de donde fluyen las convicciones y los valores. Exacto, entonces Él va a escribir en nuestro corazón. Entonces, mi actitud, Ujú, mi respuesta ante ante ese pedido al Señor tendría que ujú. ser, ok, el Señor me va a dar, pero yo tengo que primero estar en contacto con Él, Ajá, aprender de para Él. tener entendimiento. Sí, dejar que mi corazón se llene de su palabra, dejar que mi Ujú, mente se llene de su palabra y luego dice aquí, y luego practicar sus mandamientos. ujú. Entonces, miren todos los pasos que hay para que la sabiduría de Dios que le estamos pidiendo venga a nuestras vidas y podamos estar dispuestos a obedecer y hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, basado en esto, ¡Wow! en el temor de Dios y en el entendimiento, entonces me está diciendo a mí que yo por muchos años no he practicado bien la palabra de Dios. Yo No hemos practicado la palabra bien. yo Sí. no, personalmente, Ujú. yo he practicado el temor de Dios no basado en el entendimiento, porque no tenía relación con Él, no leía la palabra. Entonces, el temor que yo entendía estaba basado en el miedo. Entonces, inclusive yo como emociones, ¿verdad? cristiano, En el temor. cuando exhortaba a otras personas, lo hacía basado en el miedo. Tienes que hacer esto. Si tú no ves a Dios, si tú no ves para acá. Entonces, lo decía muchas veces basado en el temor, pero no lo decía basado en el entendimiento. Ujú. Porque ¿cuál es el entendimiento de Dios? Dios es amor. Dice, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la gracia de Dios, Ujú. es el amor de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que hablar acerca de Dios basado en el temor de Él, en el entendimiento y basado en el amor y en el entendimiento y en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, ponemos en práctica todo esto, Ujú. ¿correcto? Y de otra forma, Ponerlo en práctica. Enrique, De otra manera, de otra forma, vamos a estar daño. si no dejamos que Dios Ujú. impregna su ley en nuestra mente, y cuando hablo de ley, hablo de sus mandamientos, hablo de su voluntad, hablo de la Misericordia, decisión, su su amor. misericordia, entonces que implantan su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo Ujú. escriba. Si no le permito esto y no practico sus mandamientos, entonces no voy a esperar la sabiduría de Dios que venga de mí, ¿verdad? Que venga Ujú. de lo alto. Ujú. Entonces el temor de Dios, Enrique, que es el principio de la sabiduría, Ujú. nos lleva a reconocer Ujú. nuestra dependencia de Él, Ajá. ¿verdad? Nos lleva a buscar su voluntad antes que la nuestra. Ujú. Sí, yo deseo esto, pero ¿qué es lo que Dios desea de mí? Nos lleva a apartarnos del pecado. Ujú. Sabemos que por el Espíritu de Dios que muere en nosotros, qué es lo malo y qué es lo bueno. Ajá. ¿Y cómo podemos nosotros apartarnos del pecado? Solamente tratando de estar más cerca del Señor para que nos dé ese discernimiento también, ¿verdad? Y vivir con discernimiento espiritual, lo que le estoy diciendo, Ujú. ¿verdad? Entonces, ese es el número uno, el temor de Dios es el principio de la Pero sabiduría. me gustaría terminar con algo más. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, cuando dice todos me conocerán, yo a través de mi falta de conocimiento estaba dando a conocer a un Dios que no era amor, a un Dios que era miedo, que era temor. Pero ahora que conozco a Dios, que Dios es amor, Dios es gracia, Jesús es la gracia de Dios, puedo dar a conocer a través del entendimiento y a través del temor de Dios la verdad de Cristo. Sí, tengamos cuidado, Ujú, porque si nosotros no vamos con esos puntos que estamos mirando ujú. y estamos, como dice Enrique, yo hablaba a otras personas, entonces, si no usamos esos términos, estos puntos, Esos pasos, ¿no? estaríamos manipulando
a las O personas, malinterpretando. manipulando a las personas que obedezcan algo Ujú. sin nosotros entenderlo. O también podemos malinterpretarse. Entonces, Y eso es lo que he hecho yo por mucho tiempo. Entonces, ya, eso es manipulación, Ujú. darle algo sin entender nosotros lo que Claro, realmente es, claro. ¿verdad? Este es el Conservatorio de Música, Adoración y Arte. Ese es Mindset. Y Ujú. somos Esther y Enrique. Queremos pedirles que puedan regresar el segundo segundo segmento. segmento, que vamos a seguir tratando. Tenemos 3 puntos más acerca de cómo el temor de Dios cambia nuestras prioridades también. Que Que Dios Dios los les bendiga. bendiga. Tómense un café y estamos de regreso. Amén. Buenas, estamos de regreso a nuestro segundo segmento. De Mindset, nuestras mentes pueden ser transformadas por la palabra de Dios, ¿no? Como una computadora, ¿no? Sí, y estamos hablando justo acerca de cómo el temor de Dios puede transformar nuestra mente. Podríamos hablar, aplicar, por ejemplo, muchas de las cosas que se usan en estos días. En la computadora, tú puedes deletear y puedes poner información, ¿no? Delete o cut o paste. ¿Cómo se dice paste en español? Poner información. ¿O cómo? Copiar, ¿no? Copiar. Entonces, de la misma manera, por medio de la palabra de Dios, podemos deletear, podemos copiar y podemos, ¿cómo se llama? Copiar y poner, ¿no? Ok, eso es lo que vamos a tratar en este momento, ¿no? Entonces, hemos estado mirando Ujú, cómo el temor de Dios ujú. es el principio de la La sabiduría, sabiduría. ¿verdad? Ujú. Y cómo también transforma la mente y que viene con el comienzo de conocer más la palabra de Dios, porque estábamos mirando, ¿te acuerdas? Hebreos, la unión de los hebreos con Ujú. el Salmo 110, que podemos pedir al Señor sabiduría Ujú. para nosotros. A mí me encanta pedirle sabiduría porque no quiero equivocarme, no quiero obedecer al Señor, quiero servir al Señor como humana nos equivocamos todo el tiempo. Pero el Señor nos dice, pidan la sabiduría. Y entonces yo le pedía y le sigo pidiendo y le seguiré pidiendo. Pero en ese tiempo no entendía exactamente No tenías lo que entendimiento. significaba. Yo Y tampoco. cuando estábamos hablando acerca de Ujú. esto, miramos en Hebreos 8, 10, 13, cómo el pedir la sabiduría al Señor, Él nos va a dar, pero Él dice que va a sellar, que va a escribir en nuestros corazones su ley, en nuestras mentes, y Él quiere que nosotros obedezcamos. Una de las partes que dice, ¿no? Que debemos nosotros obedecer sus leyes, obedecer sus mandamientos. Entonces, eso nos va a llevar a que nosotros podamos tener la sabiduría de Dios. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido temor a ser ridículo, Ujú. porque los japoneses dicen eso, te comparan con otro. Oh, ese niño es mejor que tú. Entonces, como me decían quedé en ridículo, yo tenía temor al ridículo. Entonces, por eso me pasó algo basado ahorita en la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, yo tenía el temor a ser ridículo porque no entendía lo que era el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento. Y como no tenía entendimiento, ¿cómo iba a poner en práctica algo que yo no entendía? Y como en mi caso yo tenía el temor a ser ridículo, no lo ponía en práctica porque tenía temor a ser ridículo porque no entendía qué significaba el temor de Jehová. Entonces, para poder poner en práctica, tenemos que tener el temor, el entendimiento, para poder hacer lo correcto, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. eso era mi caso. No sé en tu caso. Sí, me encanta cuando el Señor dice en su palabra en Hebreos 8, 10, 13, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, o sea, nuestras mentes, O sea, el y entendimiento. sobre su corazón las escribirá. escribiré, y seré por ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, Él está poniendo sus leyes, sus Ujú. mandamientos, Él está poniendo su voluntad en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra mente, o sea, en nuestro consciente. Somos conscientes y también nuestra mente, nuestras emociones. Mira qué interesante. Ujú. Él está poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Significa que Él quiere abarcar las 3 áreas de nuestro ser Ujú, humano, ujú, ¿no? ujú. Nuestra mente, nuestro cuerpo, Claro. nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros obedecemos al Señor, tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo. Cuando estamos llevando a alguien a los pies de Cristo, Ujú. tenemos que estar conscientes
¿Y cómo vamos a estar conscientes de lo que estamos haciendo? A través de Entendiendo. conocer y entender la Entender palabra la de palabra de Dios. Dios. O sea, no solamente Nuestro basta con contacto tener íntimo temor, con Él. sino tienes que tener entendimiento para poner en práctica algo. Ex- Aquí hay una palabra clave. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré. La palabra seré tiene que ver con una identidad, ser, ¿no? Y ellos me serán, otra vez, serán, ser. Y la palabra de Dios bien clara dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Entonces, si yo no entiendo mi identidad en Cristo, que yo soy, ya no soy esclavo, sino que yo soy hijo, entonces es cuando yo puedo abrir mi corazón, puedo abrir mi mente para que Dios ponga su entendimiento en mí por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y que Dios, y saber de que Él nunca más se va a acordar de mis pecados, como acá dice, ¿no? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque Dios nos ha perdonado todo pecado, inclusive los que vamos a cometer, pasado, presente y futuro, ¿no? En, lo- en Basado el, en su gracia y en su amor. sí, en el ejemplo que tú dices casi al principio, Ujú. de ese segundo segmento, acerca del temor que tú tienes De ser o de la ridículo. vergüenza que tú Sí. tienes de hacer ridículo, ¿cuántos de nosotros hemos sentido vergüenza de hacer el ridículo, de ser menospreciados, de Ujú, ser atacados? ujú, Entonces, esos pensamientos de temor humano se van a tener que van a ser transformados por confianza en Dios. ujú. Entonces, la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, Amén. nuestras mentes. Entonces, si tú tenías temor de ser el ridículo, conociendo la palabra de Dios, vas a empezar a tener A confianza ser que transformado Dios, poco a poco. sí, transformado, y confianza que Dios te creó como tú eres, Ujú, ¿verdad? Entonces, así, poniendo tu ejemplo, ujú. puede haber otros ejemplos también. En mi caso, por ejemplo, podría ser que me sentía de menos, me Ujú. daba vergüenza, Estima propia baja. me daba vergüenza pasar frente a personas, me daba vergüenza ir y hablar a alguien, pero como he mirado cómo Dios iba Ujú, supliendo. Cuando empecé a conocer al Señor, ujú, esa vergüenza fue transformada en creer que soy única, que soy ujú, especial tesoro, que soy alguien especial para Él. Y ujú. como alguien especial, ya puedo hablar con alguien. Si algo veo que no está bien, voy y hablo, por supuesto, de una manera respetuosa, Ujú. ¿no? Pero el respeto no significa callar, el respeto significa acercarse a la persona y hablar la verdad de una manera con palabras que llenan a la persona, ¿no? O sea, Y eso dejar que el Espíritu Santo se ujú. mueva, ¿no? O sea, basado en lo que tú estás diciendo, que estamos hablando del punto 2, ¿no? Ujú, Que la transformación de la mente comienza con la palabra de Dios, que es el entendimiento. ujú, Entonces, si tenemos solamente temor, pero no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo va a ser nuestra mente transformada? claro. ¿Cómo va a ser nuestra actitud cambiada? Porque la actitud cambia cuando hay una transformación en las personas. O sea, la persona no cambia, lo que cambia es la actitud por medio de la transformación de la mente. Entonces, es importantísimo el conocimiento de la palabra de Ya, Dios. ese es el aceptar lo Ujú, que, lo que, lo que nos habla en Hebreos, ujú. ¿no? Perdón, no en Hebreos, sino en Salmos 111, Sí, 10, que nos habla de que nosotros vamos a tener entendimiento, entendimiento. ¿no? En todos los que practican los mandamientos del Señor. Y Ujú. también en Hebreos que nos habla que el Señor va a poner sus leyes en Sus nuestra mente leyes. y sobre su corazón. Y eso nos lleva al tercer punto, que cambia nuestras prioridades. Si Ujú. anteriormente O sea, el está, temor de Dios cambia nuestras prioridades. sí, todo lo que estamos hablando va a cambiar nuestras prioridades. Ya somos en el mundo, como dice la palabra de Ujú. Dios, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en un lugar, por ejemplo, nuestros familiares, en ese caso, les voy a dar un ejemplo en mi caso. La mayoría, cuando yo llegué hace más de 30 y tantos años aquí a este país, era cristiana, ya había Ujú. conocido al Señor allá en mi país, pero cuando llegué aquí, mis padres, mi familia prácticamente no eran cristianos. Ujú. Conocían a un Dios que estaba ahí adelante como siempre. Conocíamos nosotros. Yo también de pequeña conocía a Dios, pero un Dios lejano, un Dios que me iba a castigar, un Dios que si El yo no me temor, portaba bien, me castigaba o me hacía daño, sin ¿no? entendimiento, ¿no? A Entonces, mí cuando también. llegué aquí, toda mi familia, Ujú, ellos no eran cristianos, conocían de ujú, ese Dios, ¿no? Pero no eran cristianos, ¿no? No conocían un Dios de cerca.
Y yo estuve aquí y a ellos les gusta mucho. No es que mi familia sea malas ni nada de esas cosas, Ujú. pero lo que sí les gustaba a ellos muchísimo era tener reuniones y ahí cantamos y ahí bailábamos, especialmente bailes típicos del Perú, Ajá. ¿no? Huayno, marinera, todos esos y yo en ese tiempo, cuando era más joven, yo iba hasta clases de baile, de, Ujú. de huayno, de marinera, de todos los bailes típicos del Perú. Tenía clases, entonces mis pies se me movían. Y yo decía, estoy aquí, y ese versículo fue muy real para mí. Estoy en el mundo, no pertenezco a este mundo, Ujú. ¿no? Porque había momentos cuando ya yo veía que ya era muy tarde, no pertenezco, pero estoy en este mundo. Ujú. Ellos me van a ver que soy cristiana porque participo con ellos. Ujú. Lo lindo es que mis familia no toman. Ujú. Mis hermanos, me estoy hablando de mis hermanos, mis padres. Ellos no les gusta tomar, no les gusta fumar, nada de esas cosas. Nosotros cuando estamos reunidos nos encanta conversar, nos encanta cantar, nos encanta. Entonces, pero para mí eso fue clave cuando decía, estoy con ellos, estoy en este mundo, no pertenezco, pero estoy aquí para dar un testimonio, para que mi familia pueda conocer al Señor. La mayoría de mi familia ahora ya conoce al Señor y cada vez que tenemos una reunión me dice, Esther, ¿puedes orar? Esther, o tiene un problema, sí, hablan del Señor, ¿no? Entonces, Ujú. pero ¿cómo Aunque pudieron no lo conocer? conocen. Ah, ¿cómo pudieron conocerlo? Porque yo no me aparté de ahí. Ujú. Continuaba ahí, ¿no? Entonces, es el temor de Dios que nos lleva a ver nuestras prioridades. Ujú. Mi familia, en ese caso, fue la prioridad para que ellos conocieran. Una cosa que me gustaría, Santa, aclarar, que tú dijiste, inclusive tú tomabas clase de baile, tomabas y bailabas mucho en la fiesta. Vamos a ponerlo dentro del contexto de la palabra de Dios. La danza, el baile no es malo. El Salmo 149, 3 y 4 dice, cantarle con pandero y danza. Y dice, porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo y hermosea el rostro de los humildes con la salvación. Lo que está diciendo es de que la danza es una forma también de alabanza al Señor, que cuando lo utilizamos para bien, no como lo hacíamos en el mundo, cuando lo usamos para alabar al Señor y danzamos para Él, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice que pasa? Dice, Dios tiene contentamiento con su pueblo y hermosea el rostro de los humildes con la salvación. Hay gozo, hay alegría cuando danzamos para Él, Ahora, ¿no? Y eso es una cosa muy importante entender, separar, que cuando lo hacemos en el mundo, pues es por otros motivos, pero cuando lo hacemos para el Señor es un motivo de gozo, sí, tenemos que diferenciar esto. diferenciar. Cuando no conocemos al Señor, y en mi caso, por ejemplo, voy a agarrar mi caso. Yo conocí al Señor cuando, por una situación donde quedé como un niño de 2 añitos y todo ese tipo de problemas y Ujú. depresión y todas esas cosas. Pero anteriormente yo no conocía al Señor. Ujú. Entonces, y me encantaba bailar, me A mí encantaba ir a también, las fiestas, me igual encantaba. yo. Yo no tomaba, No, yo no sí tomaba fumaba, y fumaba. no, yo no tomaba, no fumaba, pero me encantaba estar bailando. Ujú. Entonces, eso es baile, ¿verdad? Es Ujú. como la música. Me encanta la música y anteriormente sí, pero siempre he tenido cuidado. Ujú. Así no era cristiana, siempre tenía cuidado de la letra, lo que quería decir la letra. Pero en ese tiempo la letra que a mí me gustaba era la letra romántica. Y esa letra romántica muchas veces me llevaba a la depresión. O, por ejemplo, amores que perdidos y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero era bien fuerte para mí, para Claro. esas emociones. Cuando ya conocí del Señor, ahí noto la diferencia. Ujú. Yo seguía siendo Esther, la joven en ese tiempo, la mujer, la persona que Dios creó con dones, con talentos, con deseos, con habilidades. Entonces, yo en ese tiempo tenía esas habilidades de poder escuchar, de poder crear, de poder danzar, de poder Ujú. hacer diferentes actividades artísticas, pero lo estaba haciendo de una forma equivocada. Claro. Estaba llevando mi habilidad en otra dirección. Cuando conocí del Señor, el Señor no me quitó esas habilidades. Claro. El Señor siguió usando las habilidades que me dio, como por ejemplo, a mí me encanta danzar.
Ahora ya no le digo bailar, porque para mí la palabra La bailar, aunque connotación, no es malo, la pero connotación. mi mente está bailar, Ujú. es algo que lo hacía en el O mundo. sea Pero que, ahora danzo, o sea ¿verdad? que el temor de Dios cambia nuestras prioridades y nuestras percepciones. Sí. Romanos 12:2 responde, ¿cómo se manifiesta esa transformación en una mente renovada que aprende a discernir la voluntad de Dios? No se amolden al mundo actual, Mm. sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces podría expresarse de esta manera, que el temor de Dios inicia el camino para que nuestra percepción cambie. Lo que hacíamos antes bailar, ahora decimos danzar Ujú. para alabar al Señor, porque Jehová se contenta con su pueblo y hermosea nuestro rostro cuando danzamos para Él como un acto de alabanza. O sea, nuestra percepción y cómo el temor de Dios ha cambiado también nuestras prioridades, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, igual, Exactamente lo que igual hablaste. que las canciones, Ajá, igual que la música. ajá. Hace poco tuvimos una reunión en el Conservatorio de Música con los padres y, y todavía tenía algunas preguntas de Ujú, algunos padres acerca de la música. Me ujú. decía, pero es que a mí no me gusta la música, por ejemplo, el rock, que es pesado, no me gusta y todas esas cosas. Entonces, le tuve que explicar a la persona, a los padres, le decía, la música, ¿quién la creó? Dios, Dios. La danza, ¿quién la creó? Dios, Y la danza tiene música, ¿quién todo la es de creó? Dios, Dios. todo creación es de Dios. Dios fue y es y será el creador de todas las cosas. Entonces, Él nos creó para poder expresarnos. La Ujú. música es una forma de expresar, la Es danza un es una forma vehículo, de es expresar. un vehículo, Sí, el arte es una forma de es expresar otro nuestras vehículo. emociones también. Ujú. Entonces, la música viene de Dios, Es un vehículo. ¿verdad? Entonces, hay estilos, diferentes estilos, pero es música. Ya, La todos los música que estilos son creó el Dios. música. Ujú. Entonces, Todo lo que Dios creó es el bueno. ser humano, como Dios nos creó creativos, Ujú. entonces el ser humano formó la música y puso las cositas, le puso nombres y todo a todas esas notas musicales para crear formas, estilos, Estilos ¿verdad? musicales. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado a los padres es la letra. La letra, el ¿Qué contenido el contenido de esa letra? que le pones a la ¿Qué es lo música. que está escuchando tu hijo? No la música, sino la letra. Mm. ¿Qué es lo que está entrando en su corazón y en su mente? Entonces, Ujú. ahí sí tenemos que tener cuidado. Puede ser una balada, pero a mí me encantaba, muy romántica, las A buen baladas, hispano nos gusta la las balada. baladas, esas cosas. Pero esas letras me llevaba a una depresión, me Ujú. llevaba a una ansiedad, me llevaba a una tristeza única. Eran bonitas, y no tenían palabras malas, Aparentemente. y no tenían palabras malas, pero Ujú. me llevaba a una tristeza, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios nos lleva a un gozo, Ujú. a manifestar tu amor, tu gratitud. Claro, porque el temor de Dios cuando inicia el camino, ¿no? Y en el nuevo pacto cambia nuestro corazón. Ujú. Dice el corazón viene de griego cardia, que significa el asiento de donde fluyen nuestra convicción y nuestros valores, ¿no? Entonces la renovación de la mente transforma nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Ujú. Entonces, basado en el punto número 4, con el cual vamos a terminar, el temor de Dios entonces produce obediencia, ¿no? Sí. Cuando tenemos el entendimiento correcto, ¿no? Ajá. Entonces, para Sí, sí. esa mente transformada, Ujú. dejamos de buscar también la aprobación de las Ya. personas. Es difícil no buscarlo, Sí. aunque seamos Y cristianos. esa es la parte difícil, pero la parte Ujú. importante para dejar que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. ¿Cuántas veces hay un versículo bíblico que dice, donde está el Espíritu de Dios, Hay ahí libertad. hay libertad? Ujú. Pero si nosotros estamos buscando la aprobación de las personas, estamos buscando y no estamos buscando agradar a Dios en todo, entonces estamos impidiendo que el Espíritu de Dios se mueva en libertad en nosotros. Ujú. Estamos impidiendo porque Bueno, el Espíritu Santo quiere que nos movamos. ese versículo que hablaste en está en libertad. 2 Corintios 3, que dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, Ujú. no busquemos la aprobación de las personas. Ujú. Por supuesto que si estamos con nuestros pastores, estamos con nuestros padres, los Ujú. jóvenes, por ejemplo, y quieren tener una novia o algo, tienen que buscar la aprobación de sus padres. Eso es Ujú. diferente. Ujú. Me estoy refiriendo a la aprobación de tu actitud cuando tú conoces de Dios, cuando quieres Ujú. alabar al Señor, cuando quieres adorar al Señor. Si tú en ese momento quieres danzar o quieres arrodillarte, no estés mirando y diciendo, oh, me van a ver y me van a
pensar que soy una loca. No, no busques la aprobación de las personas. Busca la aprobación de Dios porque Él ve, mira tu corazón, el deseo que tú tienes de poder adorarle, ¿verdad? Y Ujú, también tomamos decisiones basadas en qué? En principios bíblicos ujú. y no en emociones pasajeras. Empecemos a tomar decisiones en aquello, en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Dice, todo lo puedo en Cristo Me fortalece. que me fortalece. Entonces, piensa que todo tú vas a poder hacerlo porque Dios te está fortaleciendo. No te bases en tus emociones. Oh, podría hacer esto, pero y si no, no tengo esa habilidad, no. Esas son tus emociones. Pero mira al Señor, que el Señor te ha dado las habilidades específicas para una tarea específica en este mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces, O sea me que encanta cuando ese punto, el último punto que vamos a ver, cómo el temor de Dios produce produce obediencia. obediencia, ¿verdad? Dice, todos los que practican sus mandamientos tienen buen entendimiento. Ujú, El temor de Jehová y el entendimiento y ponerlo en práctica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay que tener buen entendimiento, no solamente tener temor de Dios. ujú. Porque si no tenemos, si tenemos temor de Dios y no tenemos buen entendimiento, no vamos a poner en práctica bien la palabra de Dios y todo va a ser basado Cuan- en una Cuando enseñanza dice en Juan incorrecta. 14:15, dice, Ujú, si amas a Dios, si me ujú. amas, dice, entonces guarda mis mandamientos. Mandamientos. Si me amas, si amamos a Dios, tenemos que aprender a guardar sus Ujú. mandamientos. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a guardar sus Ajá. mandamientos. Y esa obediencia nos va a llevar a tener ese carácter de Cristo, Ujú. ¿verdad, Enrique? Porque si Con el obedecemos, el entendimiento. Señor va transformando nuestra mente con su carácter. Pero qué interesante. Ujú, El, la obediencia viene con el temor de Dios y el entendimiento de quién es Dios, o sea, tener relación con Él. Si ujú, no hay entendimiento de quién es Dios, va a ser difícil obedecer. ujú. O sea que la comprensión espiritual crece con la obediencia. Muchas veces esperamos entenderlo todo antes de obedecer. Sin embargo, la escritura muestra el orden inverso. Cuando una persona obedece la voluntad de Dios, desarrolla entendimiento y discernimiento, Ujú. porque la obediencia forma el carácter y afina la percepción espiritual. Entonces, mire, a medida que nosotros vamos conociendo más del Ujú, Señor, ujú, el Señor quita ese orgullo que tenemos ujú. nosotros para pensar con humildad, así como Dios, porque Dios va a poner su carácter en nosotros, ¿verdad? Entonces, si hemos pecado y no lo hemos confesado, el Señor nos va a redarguir, nos va a hablar, nos va a poner situaciones para poder entender que fue pecado, que es pecado y que Él quiere limpiarnos y quiere perdonarnos y echar al fondo del mar todas nuestras Ujú, rebeliones. Y dice, y nunca más se acordará de ellos, ¿no? Quiere el Señor que amemos misericordia como Él ama misericordia. ujú. Entonces, la falta de comunión con Dios nos impide a tener misericordia con otros también. Porque si nosotros empezamos a tener carácter de Dios, entonces Él nos va a llevar a ser misericordiosos, porque Él tiene misericordia de nosotros, Mira lo ¿verdad? que dice 1 Juan 14. Ujú. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es Es mentiroso. mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ujú. ¡Wow! O sea, yo he sido mentiroso muchas veces. Entonces, Oh my God. perdonamos Yeah, como yeah, Cristo nos perdonó, yeah, ¿no? Entonces, yeah. hay personas que nos hacen daño Ajá. y entonces hay que pedir al Señor que Nos limpie ens- nuestro que nos corazón. enseña a amarlo. Sí. Y eso no significa que de repente Que tengamos que no vas a soportar. estar con ellos, o de Ujú. repente no vas a tener la misma confianza. No significa eso, y eso tal vez lo podemos mirar la próxima semana, Ujú. pero significa que dejemos que Dios obre en nuestras vidas, Voy ¿verdad? a decir esto te dejo para que tú termines. Ya Todo está. esto lo que estamos diciendo es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Quiere decir que primero comprendamos su voluntad y luego lo obedezcamos para vivir vidas renovadas y de esa manera comprobemos su voluntad. Entonces, la próxima semana vamos a venir continuando un poquito acerca de esto, Ujú, pero vamos a ver cómo podemos cultivar el temor de Dios y renovar para que el Señor renueve nuestra mente. ¿Cómo podemos cultivar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Qué bonito, está todo muy lindo, ujú, pero ¿cuáles son los pasos? Ya hemos dicho por partecitas cuáles son los pasos, pero vamos a venir con más puntos más específicos. ¿Cómo podemos nosotros cultivar ese temor de Dios, verdad? Que no ujú. es emociones, sino que es un temor a un Dios poderoso. A quien Entonces, conocemos. sí, entonces
Y también vamos a ver los frutos de una mente transformada por el temor de Dios, ¿verdad? Somos Enrique Higa. Higa y Esther Blas Higa. Somos directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes. Ujú. Y estamos pronto para terminar nuestras trimestres de verano. Trimestre de Y verano. también va a haber graduación. Y llámenos 323-804-1249 para que ustedes puedan visitarnos. El 15 de agosto tenemos ¿Puedo decirlo graduación. más despacio? y 323. 323-804-1249 Ok, ahora o sí entendí. visítenos en Facebook. Ahí tengo toda la información también, Ujú. con CMA, CMAA. o en nuestro website que es conservatoriodemusica1.org. Dios lo bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. ¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Sigamos rompiendo patrones, desligando control de emociones y afirmando cimientos en. Mindset, renovando pensamientos, transformando fundamentos. Hasta la próxima edición, uniendo la psicología y la fe hacia un núcleo renovador. Aquí sanas desde adentro, encuentras un nuevo camino y disfrutas de un mejor destino. Mindset.